Me equivoqué en todo. Pasé 63 años creyendo que, si construías tu vida con manos honestas y un corazón abierto, las personas a tu alrededor harían lo mismo. Me equivoqué, y tuvo que ser mi nieta, una niña a la que el mundo entero había dado por perdida, quien me mostrara lo equivocado que había estado. Mi nombre es Geral. Tengo 63 años. Vivo en un pequeño pueblo rural de Tennessee. Esa clase de lugar donde todo el mundo conoce tu nombre y tu camioneta, y donde la ferretería todavía deja comprar fiado a familias que llevan entrando allí desde antes de que naciera el padre del dueño. Me jubilé hace 2 años, después de 31 años enseñando historia en un instituto. Mi esposa, Carol, murió de cáncer hace 6 años. Después de eso, la casa se volvió muy silenciosa. Mi hijo, Daniel, vive a unos 40 minutos, en un barrio más nuevo a las afueras de Nashville. Se casó con una mujer llamada Rena hace 11 años. Era refinada de una manera que incomodó a Carol desde la primera cena de domingo. No era grosera, solo cuidadosa. Ese tipo de cuidadosa que te hace sentir que cada palabra que dices queda archivada en algún sitio. Tienen una hija, una niña llamada Lily. Tiene 9 años. A Lily le diagnosticaron a los 2 años algo que los médicos llamaban mutismo selectivo. Una condición en la que un niño puede hablar físicamente, pero debido a la ansiedad o a un trauma, decide no hacerlo o no es capaz de hacerlo, según a quien le preguntes. En el caso de Lily, los médicos nunca estuvieron del todo seguros de cuál de las dos cosas era. Nunca había pronunciado una sola palabra delante de Daniel o Rena. Se comunicaba con una pequeña pizarra blanca que llevaba a todas partes. O con gestos y expresiones que, cuando pasaba suficiente tiempo con ella, eran tan claras como cualquier frase. Rena trataba el diagnóstico como una vergüenza personal. Llevó a Lily a terapia, luego la sacó, volvió a meterla, y después cambió de especialista 3 veces en 2 años. Hablaba de Lily delante de Lily como si la niña fuera un mueble que no terminaba de encajar en la habitación. La terapeuta dice que puede que nunca hable con normalidad. Lo hemos aceptado. Entiende cosas simples. Esa última frase siempre se me quedó grabada. Entiende cosas simples. Quiero que recuerdes que Lily, a los 7 años, ya había leído todos los libros de mi biblioteca personal que no fueran textos de nivel universitario avanzado. Quiero que recuerdes que podía ganarme al ajedrez en menos de 20 movimientos. Quiero que recuerdes que una vez corrigió una fecha en un documental histórico que estábamos viendo juntos en silencio, tocando la pantalla y luego escribiendo en su pizarra, 1863, no 1865. Y tenía razón. Lily lo entendía todo. Siempre lo había hecho. Yo no la veía tan a menudo como quería. Rena controlaba el horario de aquella casa como un ajedrecista controla el centro del tablero, en silencio, sin fuerza evidente, pero de forma efectiva. Las visitas al abuelo Geral eran poco frecuentes. Cuando ocurrían, Rena normalmente encontraba una razón para acortarlas. Pero el pasado septiembre, Daniel me llamó un jueves por la tarde con una petición inusual. Él y Rena iban a hacer un viaje de 10 días a Europa, un viaje de aniversario, dijo. Algo que Rena llevaba meses planeando. Su niñera habitual había cancelado. Una emergencia familiar, al parecer. Estaban en un apuro. ¿Estaría dispuesto a quedarme en la casa y cuidar de Lily durante esos 10 días? Dije que sí antes de que terminara la frase. Conduje hasta su casa un viernes por la mañana. Daniel me recibió en la puerta con un apretón de manos firme y una lista mecanografiada. 2 páginas, a espacio sencillo, con el horario de Lily, notas sobre su alimentación, horas de llevarla al colegio, contactos de emergencia y lo que él llamaba pautas de comportamiento. Leí la palabra comportamiento y dejé el papel sobre la encimera de la cocina con mucho cuidado, para que no viera mi cara. Rena bajó las escaleras con su maleta de mano y me habló durante aproximadamente 4 minutos. Repasó la lista. Me señaló que los rotuladores de la pizarra de Lily estaban en el segundo cajón de la cocina. Me recordó que Lily no respondía bien a la presión. Dijo esto mirando a un punto en algún lugar más allá de mi hombro izquierdo.
Luego se giró hacia Lily, que estaba sentada a la mesa de la cocina con un libro abierto delante, y dijo: «Pórtate bien, cariño. El abuelo Geral está al mando». Lily no levantó la vista de su libro. Los acompañé hasta el coche. Vi cómo las luces traseras del todoterreno de Daniel desaparecían al doblar la esquina al final de la calle. Me quedé un momento en la entrada, respirando el aire de septiembre, sintiendo ese silencio particular de una casa con una niña dentro, pero sin adultos a cargo de la actuación. Luego volví a entrar. Lily seguía en la mesa, pero había cerrado el libro. Estaba mirando la puerta. Cuando entré, me miró durante un largo momento de una forma que nunca había visto antes. No era la expresión cuidadosa y cerrada que solía tener cuando sus padres estaban en la habitación. Era otra cosa. Algo alerta. Algo que había estado esperando. Saqué la silla que estaba frente a ella y me senté. Dije: «Bueno, ahora solo estamos nosotros». Ella sostuvo mi mirada. Luego, despacio, deliberadamente, cogió el rotulador de su pizarra. Escribió 4 palabras. Giró la pizarra para que pudiera leerlas. «Tenemos que hablar». He sido profesor durante 31 años. Me he sentado frente a estudiantes que estaban suspendiendo, estudiantes aterrados, estudiantes a quienes les estaban pasando cosas en casa que no podían nombrar en voz alta. Sé cómo se ve cuando una persona joven lleva demasiado tiempo cargando con algo demasiado pesado. Dije: «Te escucho». Ella borró la pizarra y volvió a escribir: «Aquí no. Arriba. En mi habitación». Subimos. Cerró la puerta de su cuarto detrás de nosotros con el clic deliberado de alguien que había pensado cuidadosamente en ese momento. Se sentó en su cama con las piernas cruzadas. Yo me senté en la pequeña silla de lectura del rincón, rodeada de montones de libros que me llegaban casi hasta la rodilla. Escribió durante mucho tiempo, borró, volvió a escribir, volvió a borrar. Estaba escogiendo las palabras con cuidado. Finalmente, giró la pizarra. «Mamá ha estado sacando dinero de tu cuenta. Sabe cuál es tu banco. Lleva mucho tiempo haciéndolo. Vi los papeles». La habitación no empezó a dar vueltas. Yo había sido un soldado, no en una guerra literal, sino en esa clase de guerra silenciosa y diaria que entiende un hombre que creció sin nada y construyó todo por sí mismo. Sabía mantener el rostro inmóvil cuando el suelo se movía bajo mis pies. Dije: «¿Puedes contarme más? Tómate tu tiempo». Lo que siguió fue la conversación más larga que había tenido nunca con mi nieta. Ella escribía, yo leía, yo hacía una pregunta suave, ella borraba y volvía a escribir. Tardamos casi 2 horas. Al final, tenía las manos heladas. Esto es lo que Lily me contó, pieza por pieza, en aquella pequeña pizarra blanca. Aproximadamente 8 meses antes, Lily se había quedado en casa enferma y no había ido al colegio. Rená creyó que estaba dormida. Lily había bajado las escaleras en silencio. Se le daba bien el silencio. Había estado practicando el silencio toda su vida, y se había quedado en el pasillo, junto a la oficina de casa, escuchando. Rená estaba hablando por teléfono. Lily no lo entendió todo, pero oyó mi nombre. Oyó el nombre de mi banco. Oyó números. Durante las semanas siguientes, porque Lily era Lily, prestó atención. Observó. Empezó a entender la forma de lo que estaba ocurriendo. Rená tenía acceso a una antigua cuenta conjunta que Carol y yo habíamos abierto años atrás, antes de que Carol muriera, y que todavía estaba nominalmente conectada a una cuenta secundaria a mi nombre que yo casi había olvidado. La usaba de vez en cuando para pagos automáticos de un trastero y una suscripción a una revista. No tenía una gran cantidad de dinero, pero tenía suficiente. Y Rená, al parecer, la había encontrado. O Daniel le había hablado de ella, entendiera o no lo que estaba compartiendo. Pero no era solo la cuenta. Lily había encontrado algo más. O, mejor dicho, ese algo la había encontrado a ella. 3 meses antes, Rená había salido de casa con prisas.
Había dejado una carpeta sobre la mesa de la cocina. Lily, que leía todo lo que tenía delante igual que otros niños respiran, la había abierto. Era un documento. Un documento legal. No lo entendió todo, pero sí entendió que el nombre de su abuelo aparecía varias veces. Y entendió las palabras poder notarial. Escribió eso en la pizarra y me miró fijamente. Puse la carpeta en mi caja de libros. Debajo de mi cama. La tengo. Se bajó de la cama y sacó de debajo una caja de tela, de esas donde los niños guardan materiales de manualidades, y debajo de una capa de novelas de bolsillo y cuadernos, sacó una carpeta manila. La abrí. Necesito detenerme aquí un momento, porque lo que sentí sentado en aquella silla, en la habitación de mi nieta, no fue rabia. Todavía no. Lo primero que sentí fue una tristeza profunda, hasta los huesos. No por el dinero. No por la cuenta. Por mi hijo, porque la firma de Daniel estaba en el documento. Y aunque no soy abogado, pasé 31 años enseñando a la gente a leer con atención, y podía ver lo que se estaba construyendo en aquellas páginas. Alguien estaba armando un caso para administrar mis bienes. Alguien había decidido que un hombre de 63 años que vivía solo, cuya esposa había muerto y que en los últimos años tenía algunos olvidos normales y esperables, podía, con la documentación adecuada, con el enfoque adecuado, ser considerado incapaz de gestionar sus propios asuntos. Dejé la carpeta sobre mi rodilla. Miré a mi nieta. Le dije, ¿cuánto tiempo llevas sabiendo esto? Ella levantó 3 dedos. 3 meses. Le dije, ¿por qué no me lo dijiste antes? Cogió el rotulador y escribió despacio. No sabía si me creerías. Solo soy la callada. Esa frase rompió algo dentro de mí que no estoy seguro de que se haya cerrado del todo desde entonces. Solo soy la callada. Como si su silencio fuera la medida de su valor. Como si 9 años observando, entendiendo y cargando cosas sola le hubieran enseñado que la verdad más sencilla sobre ella, que lo veía todo, era precisamente lo único que nadie aceptaría. Le dije, Lily, te creo. Siempre te he creído. Me miró durante un largo momento. Luego asintió una sola vez. Como si algo hubiera quedado decidido. No entramos en pánico. Eso es lo que más me enorgullece al mirar atrás. Un hombre de 63 años y una niña de 9 sentados en una habitación, en una casa donde algo muy grave había estado tomando forma en silencio, y no entramos en pánico. Le dije a Lily que había hecho exactamente lo correcto. Le dije que había sido valiente, inteligente y cuidadosa. Le dije que lo que pasara después era mi trabajo, no el suyo, y que ahora su trabajo era dejar que yo me ocupara. Escribió, no dejes que sepan que te lo conté. Le dije que no lo haría. Aquella noche, después de que Lily se acostara, me senté a la mesa de la cocina con mi teléfono y llamé a la única persona en la que confiaba por completo para algo así, un hombre llamado Paul, que había sido mi mejor amigo desde la universidad y que además había pasado 30 años como abogado financiero antes de jubilarse. Le conté lo que Lily me había mostrado. Le describí el documento. Me hizo varias preguntas precisas. Cuando terminé, hubo un silencio al otro lado de la línea que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo serio que era. Paul me dijo que no tocara la cuenta, que no moviera dinero, que no la cerrara, que no hiciera ningún cambio que luego pudiera describirse como un comportamiento errático. Me dijo que fotografiara cada página de aquella carpeta, por delante y por detrás, con el teléfono y que se las enviara de inmediato. Me dijo que por la mañana contactara con mi banco y pidiera, con calma y en privado, un historial completo de transacciones de todas las cuentas asociadas a mi nombre o a mi número de la Seguridad Social durante los últimos 3 años. Lo hice todo aquella noche y a la mañana siguiente. Dejé a Lily en el colegio. Me apretó la mano en la puerta una vez, con fuerza, y luego entró sin mirar atrás. Y yo conduje hasta la sucursal bancaria del pueblo de al lado, no la más cercana a la casa de Daniel. Lo que el director del banco me mostró, impreso en varias páginas, no era lo que esperaba. Era peor. Durante 22 meses,
se había retirado de la cuenta secundaria un total de $11.400, en cantidades lo bastante pequeñas como para que ninguna transacción individual activara una revisión. 60, 120, 250. Dispersas, irregulares, pacientes. La primera transacción se había hecho 11 días después del funeral de Carol. 11 días después de enterrar a mi esposa. El director me preguntó si quería hablar con el departamento de fraude. Dije que sí. Dije que primero necesitaba un momento. Fui y me senté en mi camioneta, en el aparcamiento, durante un rato. Miré al cielo. Pensé en Carol. Pensé en la mañana en que murió y en cómo Daniel me había ayudado en el pasillo del hospital y me había dicho: «Papá, lo que necesites, aquí estamos». Pensé en lo que significa estar de duelo mientras las personas a tu alrededor están calculando. Luego me sequé la cara, volví a entrar y presenté la denuncia. Los 10 días pasaron con cuidado. Lily y yo desarrollamos una rutina. Las mañanas eran para llevarla al colegio. Las tardes, para libros, juegos de mesa y paseos junto al arroyo detrás del vecindario. Ella era diferente conmigo cuando estábamos solos. No más ruidosa, ni más expresiva en el sentido convencional, sino más libre. Se reía. Señalaba cosas cuando caminábamos y me miraba con las cejas levantadas, invitando mi opinión. Una tarde me ganó al ajedrez en 17 movimientos y luego me dio unas palmaditas en la mano con lo que solo puedo describir como auténtica compasión. No le conté lo que había descubierto en el banco. Tenía 9 años. Ya había cargado suficiente. 2 días antes de que Daniel y Rená regresaran, Paul volvió a llamarme. Había revisado los documentos. Había hecho algunas investigaciones adicionales. Quería que entendiera que lo que se había preparado, los papeles del poder notarial, todavía no estaba completo. No se había presentado, lo que significaba que teníamos una oportunidad. Me dijo qué hacer, paso a paso. Escuché. Tomé notas en un bloc legal que encontré en un cajón de la cocina, con esa letra que 30 años escribiendo en pizarras habían vuelto muy clara y muy controlada. Daniel y Rená volvieron a casa un martes por la tarde. Tenía la mochila de Lily preparada junto a la puerta y la cena empezada en la cocina, esa clase de normalidad práctica que no le dice a nadie que haya ocurrido algo inusual. Rená entró por la puerta bronceada y relajada, e inmediatamente escaneó la cocina como siempre hacía, catalogando, midiendo. Daniel me abrazó. Olía a protector solar. Nos sentamos a la mesa. Rená habló del viaje. Daniel contó una larga historia sobre un restaurante en Praga. Lily comió mirando su plato. Yo escuché, asentí y dije las cosas que se dicen en las mesas durante la cena. Después de cenar, mientras Daniel cargaba el lavavajillas y Rená había subido, me detuve junto a la silla de Lily de camino al salón. Puse mi mano sobre su hombro. Me incliné en silencio y dije: «Está resuelto. Lo hiciste bien, cariño». Ella levantó la mano y puso su pequeña mano sobre la mía solo por un momento. Eso fue suficiente. 3 semanas después, Daniel me llamó. Su voz sonaba tensa de una manera que no había oído desde que era adolescente. Rompió el parabrisas de mi camioneta con una pelota de béisbol y tuvo que contármelo. Dijo que había recibido una comunicación de un abogado. Dijo que no estaba seguro de lo que estaba pasando. Preguntó si podíamos vernos. Le dije que sí. Le dije que viniera solo. Se sentó frente a mí en la mesa de mi cocina, en la casa donde creció, en la silla donde había comido 10.000 veces, y le conté todo. No levanté la voz. Puse los extractos bancarios sobre la mesa. Puse las copias del documento. Le hablé de los $11.000. Le hablé del poder notarial que aún no se había presentado, pero que claramente se estaba preparando. Observé su rostro. Quiero ser cuidadoso aquí, porque la cuestión de qué sabía Daniel y qué le hicieron creer es algo en lo que he pensado muchísimo. Lo que vi en su cara aquella tarde, y he pasado una carrera entera leyendo a jóvenes, sé cómo se ve una actuación, no fue culpa. Fue horror.
Esa clase de horror lento y creciente que llega cuando una persona se da cuenta de que la vida que creía estar viviendo y la vida que realmente ocurría a su alrededor son dos cosas completamente distintas. Él sabía lo de la cuenta. Renal le había dicho que era algo administrativo conjunto, una forma de ayudarme a gestionar algunos pagos automáticos sin que tuviera que acordarme de transferir fondos cada mes. Él la creyó. Había firmado un documento que Renal le dijo que era un formulario básico de planificación patrimonial. También creyó eso. Si creerlo equivale a inocencia, se lo dejo a personas más sabias que yo. Yo soy su padre. No voy a resolver esa cuestión en una historia. Lo que sí diré es que se sentó a mi mesa y lloró de una forma que no había visto desde el funeral de su madre, y que no era el llanto de un hombre al que habían atrapado. Era el llanto de un hombre que había sido utilizado. Le pasé una caja de pañuelos. Dejé que llorara. Luego dije, lo que viene ahora va a ser difícil, pero lo vamos a hacer bien. El proceso legal que siguió es más de lo que puedo contar aquí en detalle. Sinceramente, le pertenece más a mi abogado que a mí. Lo que sí puedo decirte es esto. Renal no impugnó los hallazgos de fraude de la forma en que su abogado insinuó al principio que podría hacerlo. Cuando la documentación de Paul llegó a las personas adecuadas, y cuando la investigación por fraude del banco concluyó, y cuando la cuestión del poder notarial quedó claramente expuesta, la idea de una pelea prolongada se volvió mucho menos atractiva para todos los implicados. Se ordenó la restitución económica. Cada dólar fue contabilizado, incluidas penalizaciones e intereses. El matrimonio de Daniel y Renal no sobrevivió al año. No celebro eso. Un matrimonio roto no es una victoria. Es solo daño. Lily vino a quedarse conmigo el verano siguiente. Un mes entero. Trajo 2 cajas de libros, su tablero de ajedrez y una pizarra nueva, más grande, porque, escribió el primer día, la vieja se estaba quedando demasiado pequeña para todo lo que tenía que decir. El cuarto día de aquella visita, estábamos sentados en mi porche trasero al comienzo de la tarde, viendo cómo las luciérnagas salían de la hierba. Yo bebía té helado. Ella leía. El aire era cálido, tranquilo y agradable. Y entonces, sin aviso alguno, con una voz pequeña, cuidadosa y muy claramente poco acostumbrada a ser escuchada, una voz que sonaba como alguien abriendo una puerta que había estado cerrada durante muchísimo tiempo, mi nieta dijo, «Abuelo». Solo esa palabra. Solo mi nombre. No hice un escándalo. De alguna manera entendí en ese momento que hacer un escándalo no era lo que ella necesitaba. No había hablado para ver mi reacción. Había hablado porque estaba lista. Porque, por primera vez en su vida, estaba en un lugar donde las palabras que llevaba dentro quizá estuvieran realmente a salvo. La miré. Ella observaba las luciérnagas. Su libro estaba cerrado sobre su regazo. Le dije, «Estoy aquí». Asintió despacio, como si siempre lo hubiera sabido, como si simplemente fuera bueno tenerlo confirmado. Nos quedamos sentados juntos hasta que la oscuridad entró por completo y las luciérnagas estaban por todo el patio, y ella no dijo nada más aquella noche, pero la puerta estaba abierta, y eso lo era todo. Pienso en lo que significa ser subestimado. A mí me subestimaron 1 o 2 veces en mi propia vida. Un universitario de primera generación que llegó a la universidad con 2 pares de vaqueros y un carnet de biblioteca, y al que ciertas personas asumieron en silencio que no duraría ni un semestre. Sé lo que cuesta que te vean como menos de lo que eres. Conozco ese agotamiento particular. Pero mi nieta cargó con algo que yo nunca tuve que cargar. Lo cargó en silencio. Lo cargó durante años. Observó a los adultos a su alrededor hacer sus cálculos, sus decisiones y sus errores, y lo entendió todo, absolutamente todo, con una claridad que la mayoría de personas con el triple de su edad no habrían conseguido. Y esperó. Esperó hasta que hubo alguien a quien creyó que podía escucharla. Estoy agradecido cada día de que yo fuera esa persona. Soy consciente de que podría no haberlo sido, de que podría haber sonreído, asentido y aceptado la versión cuidadosa y medida que Renal daba de Lily, de que podría haberla archivado bajo entiende cosas simples y seguir adelante. No lo hice.
pero pasaré el resto de mi vida asegurándome de no dar nunca por sentado lo que significa ser la persona en la que un niño decide confiar. Si estás viendo esto y tienes un niño en tu vida, uno callado, uno quieto, un niño que no llena las habitaciones de ruido, pero que lo observa todo, por favor, escúchame. Ese niño no está ausente. No es simple. No está atrasado. Está prestando atención de maneras que te harán sentir humilde si le das la oportunidad. Escúchalo. Créele. Conviértete en el tipo de persona en la que elegiría confiar. Podría salvar más de lo que imaginas. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Si esta historia significó algo para ti, espero que dejes un comentario y me lo hagas saber. Y si hay alguien en tu vida que necesita escuchar esto, alguien que siempre ha sido el callado, espero que se lo compartas. Nos vemos en la próxima.